¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo se construye la identidad de todo un país? Bueno, pues hoy vamos a adentrarnos en la arquitectura intelectual de Gilberto Freyre, uno de los pensadores más importantes de Brasil, para entender su revolucionaria definición de cultura. Para empezar, tenemos que hacernos una idea de la dimensión de Gilberto Freire. No estamos hablando de un sociólogo más, sino de una figura clave, un auténtico gigante que transformó por completo la manera en que Brasil se entendía a sí mismo en el siglo XX. Es que se le considera literalmente una figura monumental. Su trabajo no solo fue decisivo para la identidad brasileña, sino que su influencia, como vemos, sigue muy presente hoy en día, resonando en la antropología de todo el mundo. Pero claro, toda gran construcción necesita unos cimientos sólidos, ¿verdad? Y en el caso de Freyre, esa base fue la influencia de su gran mentor, una figura absolutamente esencial para entender todo lo que vino después. Durante su etapa en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, Freire no fue simplemente un alumno. Se sumergió por completo en las ideas de Franz Boas, que es nada menos que el padre de la antropología moderna. Se dice que era un asistente asiduo a todas sus clases y conferencias. Y aquí es donde todo empieza a conectar. Esa base teórica tan sólida que absorbió de Boas no se quedó en simples apuntes, no. Se convirtió en el andamiaje sobre el que construiría sus obras más famosas, libros que iban a redefinir la historia de Brasil. Y esto nos lleva directamente al corazón de su arquitectura intelectual, su propia y, como veremos, originalísima definición de lo que es la cultura. Entonces, la gran pregunta, ¿qué es exactamente la cultura para Gilberto Freire? ¿Cuál es ese concepto, esa idea central que articula todo su pensamiento? Pues ojo, porque aquí viene un dato curioso. Aunque esta idea de cultura ya estaba presente en sus obras de los años 30, Freire no la publicó formalmente hasta los años 70. Ese artículo tardío es, por así decirlo, la clave que nos permite descifrar todo su trabajo anterior. Fijaos qué sencillo y qué potente. Para Freire, la cultura es el conjunto de invenciones y aptitudes humanas, y las divide en dos grandes grupos. Por un lado, las materiales, técnicas de construcción, herramientas de caza, la agricultura, todo lo tangible. Y por otro, las no materiales, el mundo de las creencias, las ideas, las costumbres. Pero claro, esta cultura humana no es un bloque único. Freire explicaba que se manifiesta en conjuntos diferenciados y específicos. Podemos hablar de una cultura maya, guaraní, francesa, ya sea a nivel tribal, regional o nacional, cada una con sus particularidades. Y para poder analizar estos conjuntos, Freire desarrolló una herramienta de análisis potentísima que llamó complejo de cultura, un concepto que es fundamental para entender toda su obra. ¿Y cómo funciona esto? Pues es genial. Pensemos, por ejemplo, en el café. El café sería el motivo central y a su alrededor se crea toda una cadena de invenciones asociadas, desde las técnicas de cultivo y el transporte hasta los rituales sociales que hacemos en torno a una taza de café. Todo eso forma un complejo de cultura. Muy bien, ya tenemos los planos, la teoría. Ahora vamos a ver cómo Freire utilizó esta arquitectura para levantar sus grandes obras. Y aquí es donde vemos la genialidad, donde todo encaja a la perfección. Su libro Nordeste es, en esencia, la aplicación de su teoría del complejo de cultura al motivo central de la caña de azúcar. Y su obra magna, Casa Grande Senzala, es la descripción de ese gran conjunto de invenciones, materiales y no materiales, que dieron forma a Brasil. Teoría y práctica, inseparables. Entonces, ¿cuál es el legado que nos deja esta increíble estructura de pensamiento? ¿Qué es lo que perdura de Gilberto Freire hoy en día? Pues su arquitectura del pensamiento, esa que se asienta sobre las bases de Boas pero que tiene su propia estructura, no es una pieza de museo, es una herramienta viva, un marco de análisis que, como leemos, sigue influyendo con fuerza en cómo entendemos las sociedades, no solo en Brasil, sino en todo el mundo. Y esto nos deja con una última reflexión. Si usáramos estas herramientas de Freire, sus conceptos de invenciones y complejos de cultura, para analizar nuestra propia sociedad actual, ¿qué descubriríamos? ¿Cuáles son los motivos centrales que definen nuestra cultura hoy? Es una pregunta que sin duda nos daría mucho que pensar.